Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Dios mío, me advertí a mí mismo que los homosexuales solo pueden divertirse. ¿Por qué me enamoré de un hombre? Aunque me ha costado con muchas personas, seguía anhelando la primera vez con Jung Hyang. Cuando le conté mi deseo, se puso tan tímido que se sonrojó por completo. Claro que la mansión Rong no era el lugar adecuado. Elegí una fecha propicia y reservé un hotel discreto pero con buen gusto. Dejé la hora y la dirección en el ordenador de Jung Hyang y salí primero riéndome para mis adentros. Estaba de buen humor, tarareando mientras me bañaba. También preparé mi perfume favorito. Ojalá a Jung Hyang le gustara el aroma. Me vestí y, a propósito, dejé la bata abierta de par en par antes de salir del baño. De repente, me quedé paralizado del miedo. La última vez fue en la mansión Rong y esta vez en un hotel. Junti, como un espíritu maligno, estaba de nuevo sentado a mi lado. ¿Qué haces aquí?, pregunté entre dientes, mientras me cerraba rápidamente la bata abierta. Lo que me aterrorizó fue que no solo estaba Juntik en la habitación, también había unos hombres de aspecto siniestro a un lado. ¡Qué mala suerte! Para que la noche fuera perfecta, había reservado todo el último piso para nosotros. Como pensé que Junkyang se avergonzaría demasiado, incluso probé el aislamiento acústico antes de reservar la habitación. ¿Por qué estoy aquí?, respondió Juntin con sarcasmo. Dio una palmada en la cama que yo misma había preparado y con una mueca burlona dijo: ¿por qué crees que estoy aquí? Claro, para saborear tu seductor sabor. Rechinó los dientes y se acercó a mí. Retrocedí alarmada y busqué rápidamente algo para protegerme. Dios mío, Junghyang, ¿dónde estás? Agarré una toalla y se la lancé a la cara, obstruyendo momentáneamente su visión, y eché a correr. Había unos tipos grandes, con pinta de hámster, a un lado, así que por supuesto no podía correr imprudentemente hacia la entrada. Esperaba poder escapar al baño, cerrar la puerta con llave y ganar algo de tiempo para llamar a la policía. Desafortunadamente, la suerte no estuvo de mi lado. Solo pude sonreír con ironía cuando me arrastraron y me arrojaron sobre la suave cama. Al final, resultó que hoy no era un día de suerte. Quien describió el almanaque debería ser arrestado y usado como blanco de prácticas de tiro. Tonto, Junting me abofeteó con arrogancia y brutalidad. El golpe fue tan fuerte que me giré hacia un lado, pero enseguida me volvió a sujetar. ¿Crees que no sé quién te hizo esto? ¿Crees que no sé que Junghyun se cuela en tu habitación todas las noches? ¿Crees que no sé quién me ha hecho daño? Desde que llegaste, no he tenido un buen día. Tonto, me abofeteó una y otra vez. Tenía la cara hinchada, la boca llena de sangre y los ojos desorbitados. Jungting me rasgó la bata con una mirada feroz. ¿Qué tiene de bueno Junghyang? ¿Acaso no te ha acompañado allí en la cama? Mi técnica tampoco está nada mal. Me separó las piernas y me empujó al suelo. También puedo llevarte al borde de la muerte. Fue demasiado brutal. Simplemente me tomó y me partió en dos. El dolor en la parte inferior de mi cuerpo era tan intenso que casi lo tenía entumecido. Grité y forcejé, pero solo conseguí atraer a esos espantosos observadores. No, Junting, ¿tú me estás haciendo esto? Tenía 1000 amenazas para él, pero lamentablemente no tenía fuerzas para pronunciarlas. Me abrieron la boca a la fuerza y me amordazaron. Mientras muchas manos me agarraban por todo el cuerpo, sentía cómo me apuñalaban repetidamente la parte baja del cuerpo. Cada acción era brutal. En medio del caos sentí que Junting se retiraba de mí. Otra persona desconocida ocupó su lugar de inmediato y me apuñaló. Me zumbaban los oídos.
No podía entender su conversación. Sabía que estaba siendo violada en grupo. En una situación así, para evitar ser procesado, Jung-Thing sería capaz de matar a un testigo. No estaba furiosa, pero mi cuerpo, completamente destrozado, sufrió un escalofrío. ¡Dios mío! Le dejé una nota a Jung-Hyang si venía corriendo después de que me mataran. No, no. Negué con la cabeza histéricamente e intenté patear al hombre que estaba sobre mí. Un grito de dolor desgarrador. No sabía qué me habían hecho. Tal vez ya me habían dado la estocada final. Jung-Hyun, mi gentil y bondadoso Jung-Hyun. Todo se volvió negro y cerré los ojos. Sheng Sheng, la voz de Jung-Hyun me despertó. Abrí los ojos y al mismo tiempo despertó el dolor de todas mis heridas. Duele. Fruncí el ceño. Esa sola palabra y mi garganta reseca me provocaron un dolor punzante. El rostro angelical, amable y apuesto, se acercó a mí. Me tomó la mano con delicadeza. Sheng Sheng, ¿has recobrado el sentido? Estaba tan agitado que casi no podía hablar. Una vez más desconcertado. A pesar del intenso dolor, quise sonreír, lo que solo empeoró mi herida facial. Inmediatamente hice un sonido.